cómo se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es importante recordar que en Roma, en 1899, el Papa León XIII convoca a un concilio para analizar la situación de la Iglesia y de la fe en América Latina. Y fruto de ese concilio se coincide en la necesidad de implementar universidades católicas en toda la región sudamericana. Es decir, que la formación de la Universidad Católica no nace espontáneamente de una idea ajena al Vaticano. La Universidad Católica de Lima, como fueron las universidades en Santiago de Chile, en Bogotá, en México y en otros lugares de América Latina, respondió justamente a esa necesidad detectada desde Roma de la importancia de instalar un centro educativo superior de formación católica. Si leemos lo que el padre de Intilac nos refleja sobre la necesidad de esa universidad, entendemos mejor lo que viene sosteniendo. Dice el padre de Intilac en su resumen histórico de la formación de la Universidad Católica. Allá en 1916, parecía que la fe católica estuviera a punto de desaparecer de las altas esferas sociales e intelectuales de Lima y del Perú. Los colegios religiosos que entonces existían trabajaban con muy escaso fruto, pues la mayoría de sus alumnos, al poco tiempo de haber abandonado las aulas escolares, se declaraban ateos o por lo menos indiferentes a la materia religiosa. Urgía poner remedio a tan triste situación. Mientras más se tardara, más difícil y más desesperada se tornaba la suerte de la juventud estudiantil, la mayor esperanza de la nación. Tan solo existía un remedio puesto en práctica en muchos países y consistía en fundar una universidad católica, que reuniese siquiera a un grupo de jóvenes en torno a sus cátedras y que pudiera inculcarles la verdad acerca de la historia y de la filosofía, de la ciencia y del arte. Y entonces, en el año 1916, como lo refleja este libro publicado oficialmente por la Pontificia Universidad Católica, el 12 de septiembre de 1916, el padre Jorge de Intilac propuso, a nombre de los Sagrados Corazones, al Ministerio de Instrucción, que de conformidad con el artículo 402 de la Ley Orgánica de Instrucción de 1901, se crease la Academia Universitaria y de ahí se crease la Universidad Católica del Perú. Se ha sostenido que esta universidad es una universidad formada por un sacerdote y 5 laicos, y que eso demuestra que esta no es una universidad que nace de la Iglesia y que es de la Iglesia. Eso es una falsedad. Miren ustedes, en primer lugar hay que recordar que en 1917 regía en el Perú la Constitución de 1860. Y esa Constitución establecía lo siguiente: la nación profesa la religión católica, apostólica y romana y el Estado la protege. Y además, el código canónico de entonces, las normas de la Iglesia que regían cómo la Iglesia actuaba y a qué reglas se encontraba ella obligada y cómo se organizaba, y que el Estado peruano, de acuerdo a la disposición constitucional que he mencionado, protegía, establecía que para constituir una persona moral colegiada se requerían por lo menos 3 personas físicas. Por eso es que intervienen otras personas católicas, practicantes y de una fe muy fuerte en el acta de fundación de la universidad,
para cumplir lo que era un requisito de la ley de la Iglesia, que no hace que esa universidad no sea de la Iglesia, sino por el contrario, que significa justamente el pleno respaldo a la legislación eclesiástica. Porque además, este código canónico era muy claro en señalar, como no podía ser de otra manera, que solamente la Iglesia tiene derecho a fundar escuelas católicas. No cabía en el año 17 que alguien forme una universidad o un colegio católico si es que este colegio no pertenecía a la Iglesia católica. Y entonces, si nosotros vemos los documentos constitutivos de la universidad, nos permiten claramente tener esta interpretación, y cualquier otra es una interpretación sesgada. Porque si esta es una universidad que no es de la Iglesia, entonces, ¿cómo se explica que en primer lugar se llame católica y en segundo lugar en su ley orgánica fundacional se establezca que ninguna elección sería válida si no fuese ratificada por el prelado de la Arquidiócesis de Lima? ¿Cómo se explicaría que si desaparecieran todos los miembros de su Consejo Superior, sería el prelado de la Arquidiócesis de Lima el que haría los nombramientos y los reemplazos? Pero algo más. Si nosotros revisamos los estatutos históricos de la universidad, no cabe la menor duda sobre ese nacimiento en la Iglesia, sobre que la Iglesia Católica es la fundadora y la madre de la Universidad Católica. En el año 56 tenemos los estatutos aprobados y debidamente inscritos en los registros públicos, que son documentos públicos que no se pueden desconocer y que pareciera que actualmente las actuales autoridades no han revisado. Se sostiene en el artículo primero lo siguiente: la Universidad Católica del Perú, fundada el 15 de abril de 1917 por la Congregación de los Sagrados Corazones, no por un sacerdote y 5 laicos, por la Congregación de los Sagrados Corazones, personificada en el reverendo padre Jorge de Intilac, con aprobación del ilustrísimo señor arzobispo de Lima, don Pedro Manuel García y Naranjo, y de todo el episcopado del Perú. Y dice a continuación: la Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede de la cual depende. Este estatuto fue en el año 65 objeto de algunas precisiones, también obviamente autorizadas por Roma, y se señaló para mayor claridad que el gobierno supremo de la universidad compete al episcopado del Perú y a la Santa Sede. Entonces, no se puede señalar que esta universidad es una universidad de inspiración católica, pero que no es de la Iglesia Católica, porque eso implica desconocer a su madre, desconocer sus antecedentes, desconocer cómo se formó esta universidad, pero algo más grave, desconocer inclusive los actuales estatutos que los actuales directivos de la universidad vienen aplicando y que no han sido aprobados por Roma, y cuando han sido consultados a Roma han sido rechazados por Roma. ¿Qué dicen los actuales estatutos? Señalan que la Universidad Católica del Perú es también una persona de derecho eclesiástico. ¿Cómo podría ser una persona de derecho eclesiástico si no es una universidad de la Iglesia? Sostiene además que el derecho del episcopado peruano nace de su origen. ¿Pero cómo? Si según las actuales autoridades el episcopado no ha participado en el origen de la universidad. Acá está. Se señala que el código canónico tampoco rige en la universidad. Y si usted lee el estatuto actual, señala
para los efectos propios y específicos de la ley canónica, la universidad pondrá en conocimiento del gran canciller X, Y o Z. Entonces aquí lo que se quiere es hacer una lectura aislada, inconexa y equivocada para simplemente pretender convalidar y consolidar una situación irregular y de irrespeto a las normas de la Iglesia. Se ha sostenido además que el concordato aprobado en el año 80 fija nuevas reglas y que en consecuencia se desconocen las anteriores o que la Iglesia renuncia a los derechos que los anteriores acuerdos con el Estado peruano contemplaban. Eso también es inexacto y también es falso. El concordato celebrado en el año 80 entre el Estado peruano y la Santa Sede señala claramente que la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel de conformidad con la legislación peruana. Y la legislación peruana que se dicta después del concordato, que es la ley 23.733, aprobada en el año 83, señala lo siguiente, artículo 5. Las universidades tienen los mismos derechos y obligaciones con las peculiaridades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica. Es decir, que la ley contempla que hay universidades que tienen diferente condición jurídica, porque justamente está reconociendo las universidades que pertenecen a la Iglesia Católica, como en su momento lo reconoció el general Velasco. Cuando el general Velasco dicta la ley 17.437, la llamada ley orgánica de la Universidad Peruana, esa ley contiene un artículo expreso, el artículo 169. ¿Y este artículo qué establece? Establece que el rector y el prorector de la Pontificia Universidad Católica del Perú serán nombrados de acuerdo a lo que prescribe su respectivo reglamento. ¿Y qué establecía su respectivo reglamento a esa fecha? Que el rector era designado por el gran canciller de una terna que le alcanzaba el Consejo de Gobierno y que era elevada a la Santa Sede para que sea el Papa el que eligiese a su rector. La ley de Velasco respetó justamente esas reglas y respetó la autonomía de la Iglesia para regular sus universidades. Y además la ley actual peruana también así lo reconoce, al punto que si revisamos el decreto legislativo 882, que es justamente la llamada ley de promoción de la inversión en educación, encontramos que su primera disposición final señala que lo dispuesto en esta ley no afecta lo establecido en el acuerdo aprobado por el decreto ley 23.211, que justamente es el decreto ley que aprueba el concordato entre la Santa Sede y el Estado del Perú. Entonces, aquí lo que tenemos es que se sostiene que la Universidad Católica no es de la Iglesia. Y se sostiene ahora también que la Iglesia no es la entidad fundadora de la Universidad Católica del Perú. Si la Iglesia no es la entidad fundadora, ¿por qué los actuales estatutos aprobados por la actual dirigencia de la universidad contempla que participen 5 obispos en su asamblea? ¿Por qué lo contempla? Porque justamente la ley universitaria actual señala que en el gobierno de las universidades participan obligatoriamente los profesores, los estudiantes y los graduados, así como la entidad fundadora. Si la Iglesia Católica no fuese la institución fundadora, la entidad fundadora, la madre de la Universidad Católica del Perú, esa participación
no tendría sentido, como tampoco tendría sentido que el señor rector haya enviado los estatutos al Vaticano para pedir su ratificación. Aquí lo que hay simplemente es el no querer adecuarse a la legislación, el pretender ir creando argumentaciones para tratar de tapar la realidad y de consolidar una situación irregular e indebida. La Universidad Católica del Perú es de la Iglesia Católica y se encuentra obligada a las normas que la Santa Sede dicte, que no son incompatibles con la legislación peruana. Tan no son incompatibles que en el Perú existen otras universidades católicas que tienen su régimen interno organizado de acuerdo a las reglas de la Santa Sede. Digamos la verdad, reconozcamos a nuestras madres, no la neguemos y cumplamos con lo que el Santo Padre nos obliga.